Hola amigos, hoy vamos a hacer un pan nuevamente vegano, pero este tiene la variación de que son 4 harinas y es básicamente para que ustedes tengan la alternativa de hacer cambio. Porque yo sé que para todos es bien complicado de repente encontrar este tipo de harina que no son de consumo masivo y por lo tanto los supermercados generalmente no las encontramos. Así que vamos con los ingredientes y luego con la preparación. Amigos, los ingredientes para formar el gel son 200 ml de agua a temperatura ambiente, 35 gramos de almidón de mandioca. La mandioca en otros países se la conoce como yuca, tapioca o casabe. Este paso es fundamental porque nosotros con esto vamos a formar un gel que va a reemplazar el gluten que tiene la harina de trigo. Nosotros con esto nos va a quedar una especie de goma que nos va a quedar perfecto para unir bien todos los ingredientes y las harinas que lleva esta preparación. Las harinas que vamos a utilizar para formar el pan son, bueno, en este caso nosotros no encontramos la harina de quinoa, por lo tanto vamos a utilizar la materia prima, que en este caso es la quinoa, y les vamos a mostrar cómo se hace el procedimiento, porque generalmente nos pasa eso, que no encontramos la harina, pero sí encontramos la materia prima. Así que les vamos a mostrar, son 60 gramos, aquí necesitamos 100 ml de agua tibia, 70 gramos de harina de garbanzo, 125 ml de aceite vegetal, 2 cucharaditas de levadura seca, una cucharadita de sal, una cucharadita de azúcar, 210 gramos de fécula de maíz y por último 160 gramos de harina de arroz. Amigos, la preparación es la siguiente. En el pocillo donde teníamos el agua tibia vamos a colocar el azúcar, la levadura, vamos a unir bien y vamos a reservar. Vamos a moler la quinoa en la procesadora, ustedes también pueden utilizar un molinillo de café. Vamos a procesar bien, en el intertanto nosotros ya pesamos las harinas y esas las dejamos en un bol y las vamos a mezclar bien. Vamos a colocar la sal y vamos a seguir uniendo. Vamos a colar la quinoa que nosotros procesamos y si nos quedan unos restitos se los vamos a volver a procesar y vamos a volver después a colar y lo que no pasa por el colador, esos residuos se eliminan porque si no les van a quedar unas piedrecitas en el pan y eso no es muy agradable, así que eso se elimina. Se une bien la mezcla de las 4 harinas. Y ahora es el momento de preparar el gel. Unimos bien el almidón de mandioca con el agua. Una vez que están bien unidos, encendemos el fuego, tiene que ser un fuego bajo. Y vamos uniendo con cuchara de palo. Cuando ustedes vean que la preparación se espesa y que queda prácticamente un color transparente, apagamos el fuego y retiramos. En un bol vamos a colocar el aceite, la levadura que ya está absolutamente activada. Y vamos a ir colocando de a poco la harina, vamos a unir bien, vamos a seguir incorporando harina y este es el momento de colocar el gel. Lo vamos a colocar completamente con cuchara de palo, vamos a unir un poco esta mezcla y le vamos a incorporar el resto de las harinas y este es el momento de amasar o en realidad de unir porque esta masa no se amasa. Vamos a unir bien con la mano porque queremos sentir que la masa está perfecta y una vez que hayamos unido bien todas las harinas vamos a aceitar un molde rectangular, vamos a colocar la masa ahí y la vamos a dejar reposar 1 hora o 1 hora y media en un lugar tibio. Le vamos a colocar un pañito encima y 10 minutos antes vamos a precalentar el horno. Vamos a usar el horno con fuego abajo 25 minutos y los 20 minutos restantes con calor arriba y abajo. En total son 45 minutos. Pasado ese tiempo retiramos el pan del horno, esperamos a que se enfríe completamente y desmoldamos. Y vamos a disfrutar de un delicioso pan con 4 harinas. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta receta. Con esto le damos solución a varios problemas que me cuentan amigas que no encuentran las harinas. Con esto, al tener 4 harinas, podemos hacer reemplazos.
Espero que les haya gustado, que disfruten de este pan porque queda muy rico. Al incorporar la quinoa también incorporamos un poco de crocantez al pan. Y este pan al otro día ustedes lo pueden tostar o si quieren lo pueden comer así y queda realmente rico. Es un pan ideal para veganos, es obviamente sin gluten y sin lácteo. Y otra cosa, no se olviden que nosotros estamos en Twitter, en Facebook, así que cualquier pregunta nosotros contestamos. De repente nos podemos demorar un poco, pero siempre damos respuesta a todas las preguntas. Yo me despido, no olviden de colocar un me gusta, no olviden suscribirse a este canal y nosotros seguiremos trayendo recetas sin gluten, sin lácteo, fáciles, ricas y saludables. Hasta la vista.